noite, buenas noches. Vamos dar início ao debate do Panorama Latino-Americano da edição especial do Festival Curta Cinema 30 anos. Este ano, o Panorama Latino-Americano do festival, uma mostra tradicional, foi feita com a colaboração de alguns festivais que compõem a Rede Iberofest, ou a Rede Ibero-Americana de Festivais de Cinema. Tivemos a parceria, o apoio do Shorts México, do Festival Internacional de Cinema de Guanajuato International Film Festival, o Bogo Shorts, Festival de Curtas de Bogotá, da Colômbia, o Iberofest, também da Colômbia, o MUTA, Festival Audiovisual do Peru, o Cine Lebu, Festival no Chile, do Cortópolis, um festival na Argentina, e do Festival Internacional de Cinema do Paraguai. E a mostra temos 6 programas latino-americanos e alguns dos realizadores estão presentes aqui conosco hoje para conversar um pouco sobre a produção latino-americana de formato curta-metragem. A Panorama ali começou ontem, teve o primeiro programa disponibilizado por 24 horas, hoje começou o programa 2 do Panorama Latino-Americano. E vamos começar, então, pela ordem dos filmes exibidos, com o diretor mexicano Udiel Landa. Buenas noches, ahora vamos todos a hablar en español, yo con mi español, mi castellano. Entonces, me gustaría de invitar a los realizadores. Como ha dicho, este año el panorama latinoamericano del Festival Corta Cinema fue hecho con la colaboración de la Red Iberofest y con la participación de algunos festivales como Guanajuato International Film Festivals, Shorts México, Bogo Shorts de Colombia, Iberofest también de Colombia, MUTA, Festival de Audiovisual de Perú, Cine Lebu, Festival en Chile, Cortópolis en Córdoba, Argentina, y el Festival Internacional de Cine del Paraguay. Como ha dicho, el Panorama Latino empezó ayer con el programa 1, que tuve disponible durante 24 horas, y esto ahora empezó el programa 2 del Panorama Latinoamericano. Para empezar a hablar con nosotros, invito al realizador Udiel Landa. Sí, bueno, primero que nada agradezco mucho este espacio, que podamos hablar todas y todos sobre nuestros trabajos y que nos den también la oportunidad de formar parte de esta edición especial de los 30 años del festival. Se los agradezco muchísimo y también saludo a todas y todos y les deseo la mejor de las suertes. Yo estoy por aquí con un cortometraje documental que se llama Lo que nos queda. Es un cortometraje documental que aborda un tema de la quema de un cine, concretamente el último cine que había vigente en el pueblo de donde yo soy oriundo, que se llama Nueva Italia, Michoacán, en México. En el año 2013, en el estado de Michoacán, se originan los grupos de autodefensa comunitaria, esto con la finalidad de erradicar a los cárteles del narcotráfico. Y a partir de todo este movimiento, se saquean y se queman todas las propiedades que estaban vinculadas con el narcotráfico en ese entonces, y entre estas propiedades iba el Cinemas Golden, que era, como lo dije al principio, el último cine vigente que había en el pueblo. Entonces, a partir de este incidente, que el documental comienza con este incidente en particular, comienza una exploración sobre la memoria misma del pueblo, a partir de que la última, ¿cómo podría llamarlo? La última forma de escape dentro de toda esta violencia, una vez que se ve cauterizada y eliminada del territorio,
cómo sigue este pueblo, ¿no? Porque de alguna manera era nuestra salida, era nuestra manera de ver al mundo de una manera distinta. A veces me gusta pensar que este cine era una especie de equilibrio intrínseco en el pueblo, y una vez que desaparece, eh, viene una ola de violencia que no ha podido detenerse hasta el día de hoy. Ya como para finalizar la presentación, este documental lo comenzamos a filmar en 2018, particularmente inició con un silogismo que yo escribí mientras estaba en la escuela de cine. Es un silogismo que fue el tópico para la realización y la culminación de este documental. Este silogismo dice lo siguiente: el cine es la memoria de la humanidad. Si un pueblo no tiene cine, entonces es un pueblo donde el tiempo no existe. A partir de esto se creó todo el documental y, y nada, eso sería todo. Muchas gracias. Usted presentó su corto en el Festival de Guanajuato, ¿no? Así es, Sí, sí, de Guanajuato Film Festival. sí. Sí. Entonces, en lo mismo programa que empieza hoy, tenemos como segundo programa Expiatorio, de Manuel Acuña, que está aquí con nosotros, que también creo que fue una indicación del Festival de Guanajuato. No sé qué tuve. Entonces, quería un poco presentar su Sí, corto. sí, seguro. Hola, ¿qué tal? Sí, sí. Hola a todos y a todas. Muchas gracias por el espacio acá que nos brindan el festival, que es muy necesario e importante también, me parece. Yo soy el director de un cortometraje documental que se llama Expiatorio, documental que nace en un en un momento en el que yo estoy visitando la escuela en San Antonio de los Baños, en Cuba. Nace como parte de un taller donde una maestra que quiero y admiro mucho, Margarida Cardoso, propone hacer un proyecto que tuviera que suceder en la isla, pero que viniera de cada uno de los países donde cada persona estaba, ¿no? Yo en ese momento recuerdo una noticia que hace que detone la historia que, que atraviesa Expiatorio, y es que el 17 de septiembre sucede un caso en el estado de Jalisco, donde yo soy, donde yo vivo, de un tráiler que es encontrado, un tráiler de refrigeración con más de 150 cuerpos que no estaban identificados y que iban dando vueltas por toda la ciudad. El 16 de septiembre en México se celebra el Día de la Independencia. El 17 yo veo esto en un Twitter y me pareció una cosa, como una especie de performance del horror. Entonces, en medio de este performance, yo utilizo, porque estoy a la distancia, utilizo el material de archivo como pieza o como elemento y recurso donde sostengo o quiero sostener el relato a manera de crónica que va pasando a una especie de cuento corto, donde retrato un poco la situación que está sacudiendo mi estado y que está sacudiendo el país entero. La desaparición forzada ha sido uno de los temas más graves que tenemos como país, y la situación con un tráiler que después se descubre otro y que después aparecen más de 300 y 400 cuerpos que nadie identifica, es una de los puntos fuertes para hablar sobre algo que para mí trasciende y que tiene que ver con un desbordamiento. El desbordamiento que la violencia ha marcado durante mucho tiempo y todavía
en estos días. Entonces, es un poco para la recuperación de la memoria, para saber que esos sucesos están y aparecen, y aunque parecen un cuento de terror, están sucediendo. Entonces, un poco de eso va la película de Expiatorio. Me recuerdo que es una película muy fuerte. Y creo que un Sí, poco lo que programa, que esto es el programa de dos, porque lo primero fue de lo que nos queda, y ahora tú que también un tema. Y lo próximo, y el próximo programa es con olor con olor a mandarina, que es de la directora Sandra da Silva, de Paraguay, y que también creo es un poco un tema. Entonces voy a invitar a ella para hablar un poco, para todos hablar, y al final vamos a hacer una charla más un poco con otros temas sobre esto. Sandra, ¿puedes un poco presentar tu corto, que es un corto de un país vecino a nosotros, brasileños, ¿no? Y puede presentar tu corto. Bueno, muchas gracias, un placer. La verdad que yo me siento muy chiquitita al lado de todos ustedes, porque de profesión yo no tengo cinematografía. Mi base es diseño gráfico y estoy en la docencia hace muchos años. Tengo un espíritu rebelde y creativo, y soy mamá, y yo creo que todo lo que pase con relación a la niñez a mí me afecta, y trato de trabajar en productos que pueda realmente concienciar el cuidado de los niños. Con olor a mandarina nace a causa de una injusticia, de una muerte de una niña de 11 años en la ciudad de Yaguarón, de Paraguay, que fue abusada, maltratada, fue asesinada y tirada en el cerro hace 17 años. Un tema abierto, todavía no se ha encontrado la justicia paraguaya, es un caso abierto en la justicia paraguaya. En conmemoración a eso, el 31 de mayo se conmemora el día de la lucha contra el abuso y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Eh, yo no manejaba el lenguaje cinematográfico, pero yo sentía que debía demostrar, pero también yo tengo hijos, y decía, yo quiero para un público infantil. ¿Cómo hago? ¿Cómo trabajo un tema tan difícil para la familia? Entonces, trabajo con una guionista en el 2017. En el 2019 tuve la fortuna de tener en mi primera experiencia un fondo de cultura. Yo soy muy metódica por el trabajo que llevo. Entonces, lo armamos en julio, lo rodamos en septiembre, y en noviembre sentía en mi corazón como para dar un cierre, hicimos la presentación de Con olor a mandarina. Una anécdota, yo no manejo los procesos cinematográficos, pero soy muy hiperactiva. Entonces recuerdo que yo no sentía en el corazón una música especial, un sonido especial para Con olor a mandarina. Yo voy a un estudio y digo, yo siento esto, quiero hacer esto. No sé, conecté con la persona, un productor musical que preparó una música original y auténtica para Con olor a mandarina, en honor a todos los niños que pasan esta situación de abandono en el país. Hice una investigación conjuntamente con los resultados del Ministerio de la Niñez. Los números son alarmantes. Tenemos muchos niños abandonados, abusados, en rufinería. Yo hablo con ustedes, comparto esto, siento mucho sentimiento, e incluso me emociona al tal grado de decir, es lo poco que puedo dar en este momento a través del arte, compartir un fragmento de lo que vive Anita en su universo Con olor a mandarina. Es un cortometraje para la familia. Cuando ven el cortometraje van a ver que
es un tinte infantil, es musical, se nota algo autóctono nuestro, porque nosotros en el campo todavía hay niños que venden cosas, no sé si en otros países latinoamericanos es así como en Paraguay, pero que venden frutas en canasto, o acá en Paraguay se dice como remedios yuyos, no sé si es lo mismo. Entonces eso es algo muy, muy nuestro, se sintió muy identificado, tuvo una gran aceptación en el pueblo y en las familias paraguayas. Gracias a eso también Anita Mandarina fue mutando. Hoy día ya tiene una línea de productos, tiene cuento infantil. Como soy diseñadora, el guión lo transformé en secuencias y armé un cuento infantil con traducciones en portugués, en inglés y en guaraní, que es nuestro idioma oficial. Tiene unos muñecos lavables, estoy trabajando ahora con coloreables, estoy trabajando con más músicas y mi sueño es armar los dibujitos animados, o no sé cuál sería la terminología, pero yo pienso mucho en los niños y espero que a través del arte y de lo que estamos haciendo, denunciar justicias o injusticias que están ocurriendo con nuestros niños acá, pero de una manera que pueda ser aceptada y comprendida. Es una forma de denuncia, pero no una forma de denuncia rebelde, sino que sea emotivo y sentimental. El cortometraje termina con una ambigüedad, como para que el espectador se pregunte qué pasa acá y le dé las dudas suficientes como para investigar el caso, y se van a encontrar con la noticia de hechos reales que ocurrió acá en Paraguay. Gracias. Es muy distinto porque Paraguay es un país muy vecino al Brasil, muy cerca, pero al mismo tiempo no conocemos mucho de la realidad de Paraguay. Por ejemplo, los cortos de Sandra da Silva, yo pensaba al principio porque su nombre y apellido es muy brasileño, pero no conocemos mucho. Y los cortos de Paraguay fue una indicación del Festival Internacional de Cine de Paraguay, que hace Hugo Gamarra hace años. Yo conozco él de hace muchos años, de muchos otros festivales, historias, siempre una vida, muchos años de lucha para el cine de Paraguay. Entonces es Hugo muy Gamarra fue mi importante. profesor en la universidad, y sí, yo muy agradecida, como les cuento, fue muy bien aceptado con olor a mandarina. Estuvo en la selección de Ciudad del Este, de acá de Paraguay, estuvo en Bolivia en el Festival Colibrí, que tiene más un tinte más infantil. Después también estuvo en el Festival de Cine y ahora con ustedes. Así que para mí un placer. Sí. Pero el próximo, yo tenía invitado a la directora también de Paraguay, que la próxima película, el próximo corto del programa 2 de Panorama Latino, que es La Lluvia de María Valos, pero yo creo que ella no llegó a tiempo de conectarse. Entonces ahora vamos también programar 3 de Panorama, empieza mañana, domingo, a las 7 horas, a las 19 horas de Brasil, entonces distintas. Tenía invitado a Julián Hernández, que es director del corto El Día, comenzó ayer. Yo no sé si tuve tiempo de conectarse, porque yo he enviado el link de eso. En programa 4, que se empieza el lunes, siempre a las 19 horas de Brasil, de Río. Empezamos con lo corto de Perú, fragmentos potenciales de obras para desplegar fractal eclípticamente. Es muy difícil para mí hablar todo esto en español, pero invito a Paola Vela para presentar su corto y seguir después a la charla. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Paola Vela y yo estoy presentando aquí el corto, como ha dicho, como ha dicho, perdón, tu nombre Ailton. Ailton. Es muy Ailton, difícil. sí, Mi es nombre en difícil. otra lengua siempre tengo bromas, chistes sobre cómo decir un nombre. Entonces, es Ailton.
Ayrton. Ayrton, ¿Qué listo. sale? ¿Qué sale? El título es Fragmentos potenciales de obras para desplegar fractal y cíclicamente. El título no vino de un capricho, sino, bueno, voy a contar un poco el proceso, cómo se dio, cómo apareció este cortometraje y de qué se trata. En el año 2018 yo fui seleccionada para hacer una residencia artística en Holanda, en la academia Jan van Eyck Academy, que es una residencia artística no solo para artistas visuales, sino también para diseñadores, para escritores, ¿no? Y fui allá para desarrollar un proyecto en un corto tiempo, en un breve tiempo de 5 semanas, un proyecto audiovisual, ¿no? Sobre los procesos creativos o los procesos creativos dentro del trabajo artístico, ¿no? Mi idea era llegar ahí y tratar de hacer algún tipo de pieza audiovisual que dialogara o transitara entre el videoarte y el cine, el cine de no ficción, con también algo del cine experimental, ¿no? Aunque son categorías que siempre son problemáticas, ¿no? Pero bueno, la idea era llegar a ese espacio y trabajar ahí, hacer una pieza, trabajar con los residentes que también estaban ahí. En este espacio, cada artista tiene un taller, ¿no? Un taller donde trabaja un estudio, ¿no? Donde trabaja un estudio grande, es prácticamente un espacio muy privilegiado, ¿no? Y estando allá conocí a la protagonista, ¿no? Que luego sería la protagonista del video, ¿no? Del cortometraje, que se llama Ana Guedes, que es una artista portuguesa. Con ella inmediatamente hice como un clic, digamos, ¿no? Y empezamos a trabajar en el proyecto. Lo que sucede durante digamos, este cortometraje, lo que se puede ver es una observación sobre el hábitus o las rutinas de trabajo de esta artista en esos primeros pasos donde se empieza a preguntar cómo tiene que hacer una obra o cómo va a ser, ¿no? las obras que van a venir posteriormente. Es justo el momento en el que no se sabe nada, ¿no? Simplemente ella está divagando, pensando, repensando, coleccionando ideas, mostrando los objetos con los que ella está rodeada en ese espacio y con los que va a empezar a trabajar. No se sabe si esos objetos van a terminar en obra o simplemente están ahí acompañándola, ¿no? Y luego serán desechados, ¿no? Entonces ella trabajaba en ese momento con película, ¿no? Con celuloide, y a la vez también con insectos, ¿no? En el cortometraje se pueden ver una serie de escenas, ¿no? Cuando ella está mostrando casi como una entomóloga, ¿no? Su colección de abejas muertas, ¿no? Y básicamente fue eso, ¿no? Fue una experiencia de ir y hacer un trabajo observacional sobre estos procesos que no son vistos generalmente por los espectadores, ¿no? Dentro del mundo del arte, ¿no? La gente siempre va a las galerías o a los espacios y se encuentra con las obras terminadas, pero muchas veces no sabe cómo, ¿no? Esos procesos se han dado o cómo ha sido el proceso para construir la obra o los resultados finales, ¿no? Y el título de la obra viene justamente porque parte de una serie de reflexiones desde el testimonio de la misma artista, ¿no? No es un tema, digamos, tan denso como el que han contado los compañeros acá, ¿no? Sobre sus cortometrajes. Es un tema que va por otro camino, ¿no? Pero básicamente va por ahí, ¿no? Es una exploración sobre la manera de hacer arte en estos momentos, arte contemporáneo, que es visto también por muchos como algo, por un público general, como algo poco accesible, inentendible, a veces superficial, ¿no? Hay mucho debate sobre actualmente lo que sucede en el arte contemporáneo, qué es arte, qué no es arte, etcétera, ¿no? Y bueno, eso creo que sería todo. El cortometraje fue hecho en el 2018 y luego ya después lo terminé en el 2019 y he tenido muy poca circulación, he estado en algunos festivales en Lima, pero justo el 2020 debe haber circulado más, pero con este asunto de la pandemia, ahí muchos festivales no quisieron volverse online, se retrasaron, ha habido muchos problemas, creo que todos sabemos eso.
y ahora se está moviendo un poquito, poco a poco, lento, pero ahí está, ¿no? No sé si Sí, hablé muy rápido para ti. no, no, yo comprendo. Es bueno que siempre se habla un poco más despacio para los otros poder comprender. Pero el acento de Perú no es muy distinto. Es muy bueno. Pero también es sobre circulación. Hicimos esto, panorama latinoamericano de este año, por la indicación de festivales de presentar su película, pero la programación del festival como se dice en español, ha elegido su corto en el programa. El programa antes de estudio, el programa 3. Cuatro. Ah, en No, el sí, tú 3, es en el 4. 3. El Ya, 2 ya. que hablamos tenía Ajá. cortos mucho más narrativos. Ujú, ujú. Importante de siempre que nosotros festivales, nosotros presentamos la producción, no tenemos gusto de presentar una ficción, un documental, una animación, una experimental. Hace tiempo que exhibimos mucho más experimentales de que narrativos, a veces exhibimos, pero lo presentamos siempre la diversidad. En este programa que abre con tu corto, es un programa también con cortos más experimentales, como decimos. Entonces está muy dentro, porque pensamos que el público que vaya a mirar a ver un programa también va a pensar en los cortos juntos, qué hacen, qué piensan los cortos que presentamos. Entonces, después de este corto, vamos a presentar el corto Atmosferas de Leinar Parro de la OS de Colombia. Entonces, puedes invitar a Leinar, que estás aquí. Desculpe, antes. Su corto llegó porque fue una dedicación de Muta Festival. Y Sí, entonces, sí. que participó, y invitamos a ellos para presentar su corto. Los cortos colombianos es una colaboración que tenemos hace mucho tiempo con Bogo Shorts, la agencia que distribuye cortos. Yo me fui una vez invitado a Bogo Shorts, un muy bueno festival, muy importante, muy dinámico. Creo que lo más importante también que promueve los jóvenes, la industria para crecer. Eso hay un muy buen trabajo. Entonces, para hablar un poco de atmosferas, dejo el director. Bueno, primero que todo, muchas gracias, ¿no? La invitación es muy grato. Bueno, Atmósferas fue un proceso bastante atípico porque, pues bueno, para mí hace parte un poco de mi búsqueda dentro de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños. Yo estaba cursando el curso regular y pues tenía desde hace mucho tiempo como muchas pulsiones que a veces por programas académicos o por reglas o por horarios o por cosas distintas de la dinámica de un estudiante de cine no puede realizar de manera un poco tan libre. Propuso hacer esta película impulsado por esa pulsión de querer encontrar una forma de ver, o encontrar mi forma de intentar retratar lo que yo siento que podría ser el mundo, ¿no? Aunque no es que uno tenga una visión del mundo, creo que es algo bastante pretencioso. Pero hay que hacerlo igual, hay que ir como por las ramas. Y yo lo que intenté hacer con esta película fue mostrar una realidad que de alguna forma me conmovía. O sea, a mí me conmueven pues muchas cosas y hay parte de lo que quise hacer fue como una acumulación de un viaje por una calle en el pueblo de San Antonio de los Baños que me fuera dictando sus ritmos, ¿no? Sus caras, sus vacíos, sus sonidos, sus gestos y poder tener el privilegio de filmarlo y que quede incluso para, como quien dice, para la posteridad, era una de las cosas que me llamaba mucho la atención. Pero más allá de esta cosa, me interesaba mucho poder registrar esta generación y la que vendría. Era como un poco de un resumen de las cosas que yo tenía en mis apuntes al momento de hacer esta película. Decidimos, digamos, trabajar con celuloide, con super 16 milímetros y hacer un plano únicamente, una toma. Entonces, digamos que es todo un viaje, todo
un mundo el que se abre de cosas que no vemos, de que oímos, de que sentimos. Es una película muy evocativa, pero que retrata una realidad bastante, bastante particular, que no sé muy bien hasta qué punto somos conscientes, ¿no? También me gusta mucho como hacer ese hincapié en que cuando yo estaba en Cuba, digamos que ya me saturé demasiado de tantas noticias, digamos, de tantos problemas o de tantas cosas que quizás aquí en Colombia, que es mi tierra, que es mi país, escuchaba, que cuando yo llego allá, llego como con una mentalidad y con una visión un poquito más fresca, de alguna manera, como sin tanto ruido de muchas cosas. Y quizás eso también tiene que ver al momento de realizar esta película. Entonces, a grandes rasgos es eso, ¿no? Es un viaje, yo le diría que es como un viaje. No sé si es experimental realmente o si es ficción un poco, o documental. Yo creo que tiene de todo un poco y entrar en ese debate es como una pelea de vida eterna. Pero nada, lo clasifico como una película en la cual te invita a ver y a que también seas observado por ella. Entonces es un poco como de que va a grandes rasgos la película. Gracias. Como eu disse, apresentado por Bogoshot, que conheci, que gran festival em Bogotá. Só a única cidade de Colômbia que conozco é Bogotá. Sí. E conheci muito bem e que nós outros agora recebemos muitos cortos hechos em Colômbia. É muito interessante que a produção é muito crescente, muito forte em Colômbia. E creio que também um resultado de trabalho de Bogoshot e do governo, do Estado, com a instituição de promoção e todo isso. Conheci. Pero continuamos agora, o próximo cortos em esse mesmo programa é Fronteiras, que foi apresentado a nós outros por Cortópolis. Para ver um pouco lá como foi a invitação, eu participo desde o princípio desta rede Iberofest, de festivais ibero-americanos. Com Jorge Manganha, que eu conheço há muito tempo, desde o tempo que trabalhava em cine. Ele invitou e disse, me gostaria de ter, nós outros do festival, nos gostaria de ter a indicação de alguns dos festivais. E vimos e conhecemos, não conhecia antes a Cortópolis, e a Cecília nos apresentou e enviou também os cortos de Argentina e apresentou isto que é Fronteira 2 de Victoria Marechal. Então invito a Victoria para apresentar su corto, también un poco dentro del programa que llamamos más experimental. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, Fronteras es un corto que fue creciendo a lo largo de sus últimos años. Empezó como un proyecto de videoinstalación y terminó siendo como un corto para que se presente de forma monocanal. Y el proyecto parte de... Bueno, yo soy de Suiza y vivo en Argentina, en Buenos Aires, desde hace 7 años. Y había algo que en el 2015 estaba viendo cada día noticias de personas que cruzaban el mar Mediterráneo para migrar a Europa por cuestiones políticas y económicas y que se morían, o sea, todos los días había noticias de naufragios en el mar Mediterráneo y es algo que me chocaba, también la falta de cuidado, de auxilio también, o sea, la falta de respuesta de la Unión Europea. Y nada, como me conmovía mucho ver que pasaba todo eso y también estar muy lejos. Entonces, la mayoría de las personas que cruzan el mar en barco parten de Trípoli y llegan a Lampedusa. Lampedusa es una pequeña isla italiana que está como es el punto más al sur de Europa y Trípoli sería como el punto más al norte de África que queda en Libia. Y entonces como quería ver la distancia
que separaba esos dos puntos. Y entonces, como lo busqué en Google, en la aplicación esta Street View, y poniendo este personaje a tierra en Trípoli, me di cuenta que no había ninguna imagen fotográfica para toda la ciudad. Después hice otras investigaciones, tampoco habían imágenes fotográficas para el país ni para el continente. Y en cambio, en Lampedusa estaba todo fotografiado. O sea, como decía, Lampedusa pertenece a Italia, pero es una isla muy, muy chiquita, y estaba como eso, totalmente fotografiado. Y eso me pareció como muy simbólico también del trato que se da en Europa a través de los medios, pero también a través de las decisiones que se toman de ver como una masa y no ver, bueno, personas con una historia detrás de las personas que migran por el mar Mediterráneo actualmente. Entonces, lo que me interesaba era como sentía que de alguna forma Google había aniquilado esas vidas, esas historias en Trípoli, por acá en Trípoli. Quise confrontar esas imágenes de la nada, o sea, eran imágenes donde había como unas manchas, el cielo azul, pero no había como edificios, no había personas. Entonces, me contacté con distintas personas para que me cuenten un trayecto que hacían cada día entre, por ejemplo, su casa y la escuela, su casa y el trabajo, como para ponerse a imaginar el espacio, el territorio. Entonces, esto hay como 2 personas que participan del corto que están viviendo en Italia y 2 niñas que están viviendo en Suiza, que conocí personalmente y ahí me contaron. Y después hay todo un trabajo posterior de diseño sonoro. Yo soy sonidista, entonces también quizás mi experiencia fue creciendo a lo largo de esos años y también me dio más herramientas para poder pensar esas historias sonoras, porque finalmente la imagen es muy pelada, quizás no muestra tanto, y hay mucha evocación a través del sonido. Entonces también la idea era de pensar un poco un plano secuencia sonoro que dé cuenta de una travesía posible. Así que, bueno, eso es un poco el corto. Ay, no te escucho. Aiuto, seu favor. Sì, sì. No, como dice, el corto fue presentado por Cortópolis. Disculpe. Vimos buscando también cómo son los festivales de cortos, especialmente de cortos de Argentina, que no conocíamos, y pues vimos que Cortópolis es un buen festival que no conocía antes, y presentó estas obras. Bueno, después del programa, tu corto es el último, el programa 4. En el programa 5 tiene el corto Y el río que no se corta, de Uruguay, que foi presentado pelo Festival de Cine Nuevo de Tours, né? Já tivemos sempre uma colaboração com eles, com Juan Andrés Bello, e apresentou. Então, para apresentar o curto, invito a diretora Karin Porley van Bergen, ¿no? Sí, ¿no? Ay, Hola, ¿se escucha? Sí. Sí, ahora sí. Bueno, hola. Estoy muy procesando todo lo que vienen contando. Es súper interesante y la diversidad además de las propuestas. Me encantaría ver los cortos de que estaba chusmeando un poco las fotos. Sí, El río que no se corta es una historia narrativa, o intenta hacerlo. Yo soy fotógrafa, trabajo en el audiovisual, trabajo como operadora de cámara, a veces directora de foto, foquista. Bueno, soy nacida en Suecia y me crié en Uruguay, y parte de mi anclaje al Uruguay fue a través del vínculo con un pariente mío, un primo, que es del campo y vive en Durazno, que es en el medio del país del Uruguay.
Y a través de conversaciones con él y de compartir momentos en la naturaleza, que es en el monte y un río, fui como sintiéndome parte de ese país, ¿no? De este país en el que habito ahora también. Pero principalmente se linkeó esta relación donde compartíamos nuestras experiencias de vida, nuestros dilemas, y mucho aparecía la historia del vínculo que él tenía con su padre, la dificultad de la relación padre-hijo, la violencia que había, el dolor, bueno, lo que sucede en los vínculos padre-hijo, ¿no? Históricamente se representaba bastante en él, y de alguna manera me llevó a empezar a trabajar con él en fotografías, en videos. Empezamos como a tratar de capturar lo que veníamos conversando en el espacio, y se transformó en instalaciones, se transformó en exposiciones de foto, que fue derramando para otros lados también. Luego fui madre y detuvo bastante mi actividad en filmación, y me detuve a escribir y traté de explorar la narración, cómo transformar nuestras conversaciones y los hilos que se iban generando de pensamiento en una historia narrativa. Eso fue mi desafío y eso fue en lo que incursioné durante el embarazo y la maternidad. Y bueno, tuve el apoyo del fondo que hay acá en Uruguay para poder hacer este cortometraje. Y trata básicamente de el encuentro entre un muchacho y su padre, cuando él vuelve a su casa y se encuentra con este padre autoritario, pero también una figura en decadencia, ¿no? Ya ese vínculo está transformado y está en declive. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo se relaciona? ¿Qué pasa con este muchacho? Y traté de hacer una historia, es como el viaje del héroe, pero en miniatura, ¿no? El niño sale de su casa, hace su aventura, entiende algo y vuelve diferente. Eso es como, por lo menos la historia interna mía, ¿no? Sí, y bueno, eso es básicamente. Me cuesta un poco hablarlo. No, gracias. Es bueno, cuando invité a hablar un poco sobre las películas, los cortos, es para que, como los cortos serán exhibidos, algunos, es bueno para que las personas que están participando conozcan un poco de la historia de cortos que vamos a presentar también, ¿no? Y un poco de qué piensa tú también para haciendo cine, la historia, eso es muy importante. Bueno, después de lo próximo que invitamos, pero no está aquí, en programa 6, que es el último, tenemos a Leticia Vázquez, también de Paraguay, que fue presentada por el Festival Internacional de Cine de Paraguay, que es Yamarene, La Tierra Sin Mal, ¿no? Entonces yo invito a Leticia para presentar su corto. Hola a todos, muchas gracias por el espacio. Mi cortometraje se llama Ugumaraneu, La Tierra Sin Mal. Está con un título en guaraní porque trata de una cosmovisión de dos comunidades guaraní, Aba guaraní y Mbudá guaraní. Este cortometraje nació como un trabajo de una materia porque yo soy estudiante de cine. Y el año pasado quedó seleccionado para el Cinefest, que es el Festival Internacional de Cine en Paraguay. Fue una búsqueda realmente de hace muchos años que yo tenía el concepto del Ugumaraneu, que significa la tierra sin mal, y lo quería transformar de alguna manera en un trabajo. Y mezclé como todos mis intereses en este cortometraje, que es un cortometraje documental, que cuenta cómo esta cosmovisión de los Mbudá guaraní, a pesar de que tuvieron que migrar forzadamente a la ciudad por el tema de la pérdida de sus tierras, sigue vigente, y cómo ellos readaptan esta cosmovisión a donde viven ahora.
Tiene también una mezcla de una visión artística de poesía y danza, porque yo soy bailarina folclórica de danza paraguaya. Entonces también me interesa mucho esa parte y le hice como una interpretación propia con una mezcla de videodanza. Y utilicé una poesía escrita por una indígena también que es escritora, que es de la comunidad Aba Guaraní, que también tiene esta cosmovisión como los Mbua. Y es una mezcla. Hay entrevistas con un líder de la comunidad Mbua que actualmente viven en un lugar cercano a Asunción, que es la ciudad es Luque, pero el lugar en sí se llama Tarumandú. Entonces, él nos cuenta su visión y lo que significa para ellos la tierra en sí y el cuidado de la tierra, y también es un estado espiritual, el Guimarané. Entonces, es una búsqueda constante que hace esta comunidad para encontrar ese lugar. Y esta escritora me cedió los derechos de utilizar su poesía, que habla de la naturaleza desde su visión. Entonces yo hice una interpretación de videodanza utilizando eso. La música que utilicé también fue una ayuda de un investigador que se llama Guillermo Sequera, que también trabaja con estas comunidades y hizo toda una investigación sobre la música Mbua. Entonces tuve también contacto con él, tuve la suerte de poder contactar con él. Entonces, de varios puntos de vista pude recoger bastante información. Y este trabajo realmente me enorgullece mucho porque es mi primer cortometraje. Como lo dije anteriormente, es un trabajo, comenzó como un trabajo para la facultad, pero después yo lo fui puliendo y quedó seleccionado para el Festival de Paraguay y ahora para el Curta Cinema, que me pone muy, muy contenta. Gracias, Leticia. Como dice, fue un buen... nosotros antes siempre hacíamos el panorama latinoamericano a partir de inscripciones directas. Esta es la primera vez que hacemos con la invitación a los festivales. Fue muy importante para nosotros porque tuvimos accesos a muchos cortos que no llegaban a nosotros. De distinto, por ejemplo, es muy difícil llegar a cortos de Paraguay, mismo de Perú, siempre. Es bueno saber que hay también una producción, que es muy difícil hacer la circulación, la difusión de cine en toda Latinoamérica, principalmente, en cortos. Entonces fue muy importante por esta forma de hacer el panorama, conocer más la producción de Latinoamérica, ¿no? Bueno, también en el programa 6 que presentamos en martes, que se empieza a las 19 horas de Brasil, tenemos un corto de Guatemala, que jamás, creo que jamás exhibimos un corto de Guatemala, disculpe, que no llega. Entonces, para presentar su corto, invito a Miguel Alco, de Guatemala, que llegó a nosotros por intermedio de Shorts México, que es un festival que nosotros tenemos mucha relación, siempre presentamos programa. Como dice, conozco a Jorge Mangaña, que es director del festival, desde el tiempo que él hacía la promoción de cortos en México por la cine. Entonces, un trabajo que él mismo desarrolla hace muchos años. Entonces, invito a Miguel para presentar. Como yo no sé hablar de este título. Muchas gracias, Aito. Mucho gusto, es un honor compartir este espacio con ustedes. Como ya lo mencionaban anteriormente, los saludos desde Guatemala, de la ciudad de Guatemala. Y bueno, Guatemala es un país muy pequeño, tenemos apenas 16 millones de habitantes aproximadamente en Centroamérica. Y bueno, el 45% aproximadamente de la población guatemalteca es indígena. Y bueno, yo soy un cineasta indígena que está
pues incursionando en hacer cortometrajes, y me siento muy honrado de poder compartir con ustedes, escuchar las grandes historias que tienen, y también agradecer al Festival Curta Cinema que nos abrió el espacio y a través de Shorts México, como lo mencionaban anteriormente. Eh, y bueno, les voy a contar un poco sobre mi cortometraje. Yo actualmente vivo en la ciudad de Guatemala, pero yo vengo de una provincia que se llama Uspantán, que está a 300 kilómetros de la ciudad. Por ser un país en vías de desarrollo, solemos decir, eh, eh, pues es muy difícil acceder a otras oportunidades. Yo decidí migrar de mi pueblo hacia la ciudad hace aproximadamente 11 años, con el deseo de querer estudiar y poder, pues, ser un profesional. Eh, Ahí sí que el ánimo y el deseo era superarse, y pues tratar de cambiar un poco la historia de los jóvenes que nacen en un área rural, en donde no hay muchas oportunidades, hay mucha pobreza, mucha desnutrición, etcétera. Y pues llegué a la ciudad, estuve trabajando algún tiempo y luego estudié producción audiovisual. Entonces, me considero más un productor que un director, pero para finalizar mi carrera de producción, eh, debía hacer un proyecto documental o un cortometraje, y yo elegí hacer el cortometraje porque era como un reto más grande, ¿verdad? Y bueno, decidí hacerlo. Y la idea nace porque pues yo soy uspanteco, tenemos 22 comunidades indígenas en Guatemala, y una de ellas son los uspantecos, y pues nosotros somos aproximadamente 3.000 personas nada más que existimos uspantecos y que hablamos el idioma. Entonces, pues una de mis motivaciones era eh, no dejar o tratar de impulsar a que los jóvenes, a que los niños, a que los padres sigan enseñando su idioma nativo, su idioma natal, ¿verdad? En mi caso, el uspanteco. Es preocupante que en muchas comunidades indígenas ya no a los niños ya no se les habla en su idioma natal, porque hay muchas razones, y principalmente es la discriminación y la falta de oportunidades. Entonces decidí hacer este cortometraje. Es una ficción con personas allegadas a mí y que no tenían experiencia en actuación, no son no actores. También es un reto que decidí tomar, y eh, porque creía que era una oportunidad también para que mi comunidad pudiera ver que existen más oportunidades, que existen eh, más cosas que se pueden hacer, y como también inspirar a los niños, a los jóvenes a que se superen, a que lleguen a ser profesionales y a que aspiren a cosas más grandes. Entonces decidí hacer mi cortometraje que se llama Ixchumil, que es un nombre en uspanteco, que significa, es una unión de dos palabras. Ish significa mujer y Chumil significa estrella. Entonces es una unión de dos palabras. Y pues tuvimos el estreno en Shorts México el año pasado, y a partir de ahí pues hemos estado principalmente en festivales de México, que es aquí cerca de nosotros. Entonces, cuando anteriormente contaban algunas historias de México, pues se me hacía como un poco más conocido porque estamos aquí cerca. Eh, pero continuando con lo de mi proyecto, pues el objetivo principalmente es eso: incentivar a las personas a que continúen enseñando y practicando su idioma nativo, a que no dejen morir su cultura, ¿verdad? Porque es parte de nuestro patrimonio y es parte de nuestra identidad, y es algo que no debemos dejar morir. Así que ese es mi cortometraje, ese es mi proyecto, y pues ahí va a estar el próximo martes, abierto para que lo puedan ver. Gracias, Miguel.
Sí, abierto, solamente, abierto para ver solamente en Brasil, para las personas que no están en Brasil. Lamentablemente no podemos abrir para todos porque hay los cortos también son productos y es necesario tener la responsabilidad de derechos, por eso no abrimos para todo. Pero es muy importante. Cuando tú hablas de que vienes de una comunidad indígena, nosotros este año, esta edición especial, estamos haciendo un programa especial de producción de indígenas brasileños, pero todos los directores son indígenas. Esto fue una propuesta que hicimos con la curaduría de un realizador, de un director indígena que ya participó de muchos de nuestros festivales anteriores, de muchas ediciones. Y hay una producción hecha por indígenas que se habla mucho sobre sus culturas, sobre la tradición, y todo es muy importante, ¿no? Pero después hablamos un poco más para lo último corto que vamos a presentar, que hay un representante que es Freddy Rojas, de Chile, fue presentado por el Festival Cine Lebu. Freddy creo que es de Lebu, ¿no? Es de Lebu, ¿no? Es una ciudad, no tuve oportunidad de hacer un Google para saber dónde es Lebu. Lejos. Yo conozco Chile, pero solo conozco a Santiago, Viña del Mar y Valparaíso. No queda tan al sur en realidad, queda 5 horas de Santiago. ¿Pero al 5 sur? Hacia el sur. No. Disculpe que yo estoy entre dos cosas, porque justo está la clausura ahora del Festival de Sur, donde estamos justo con otro metraje, por eso estoy como así para allá y para acá. Mira, justo ahora está haciendo la... Sí, disculpe, pero Claudia me ha invitado para ir para ser como jurado, pero no pude porque hicimos ahora. En la realidad voy a explicar un poquito la edición especial de 30 años. El año pasado hicimos la edición número 30, porque el primer año del festival fue en 1991, y en el mismo año hicimos 2 ediciones, porque fue un momento muy difícil aquí en Brasil, pero había un público, hicimos el mismo año. Y a partir de eso, hicimos a todos los años. Entonces, en realidad, la edición número 30 no era 30 años. E hicimos ahora porque con la pandemia, el Congreso, la Asamblea de Brasil, los diputados votaron una ley para ayudar los productores, los artistas a pasar por este momento de pandemia que es muy difícil. Entonces hay muchas reglas y tuvimos entonces financiamiento para hacer ahora la que llamamos la segunda parte de la edición número 30, y justo en la semana que celebramos 30 años. Entonces, una edición especial. Hicimos en noviembre solamente la competencia nacional e internacional, y ahora lo tradicional panorama latinoamericano, panorama carioca, programas especiales de todos los workshops, talleres que hacemos para las personas, por los brasileños. Entonces no es abierto a todos porque tiene que hablar portugués. Bueno, entonces invito a Freddy, que está al mismo tiempo nervioso porque hay la clausura de Cine Lebu, pero fue Cine Lebu que presentó su corto Juan el Pescador. Sí, bueno, yo estoy estudiando cine en Argentina. En Chile hay un problema muy grande que a lo mejor muchos saben acá, los compañeros latinoamericanos, que en Chile es muy difícil estudiar para la gente de dinero, sobre todo carreras relacionadas con el arte y la cultura. Así que yo emigré de mi pueblo y de mi ciudad a estudiar cine a Buenos Aires. Acá pude hacerlo, ya que es más accesible hacerlo. Y la verdad es que mi idea sobre el cine en general para mí tiene que ver con un tema de patrimonio. Yo quiero contar historias, nada más que eso. En Lebu, en la tierra que yo nací, no hay nada de cine. ¿Se escucha bien? Disculpen, ¿se escucha bien todo? Sí. No hay mucho cine, no hay cines. Yo conocí un cine recién a los 13 años.
yo me enamoré del cine por la televisión, y siempre tuve la idea de poder generar cosas en mi ciudad, en mi pueblo, en la tierra donde estoy yo. Hay muy poca gente que se dedica al arte, más aún que una loca, dedicarse a esto. Y yo, como la compañera Sam, soy diseñador igual, de diseño gráfico, y cuando estaba en la preparatoria ahí me metí en un taller de cine y ahí dije, esto es lo mío, me encantó, me enamoré de eso, y esperé los años para poder. Y el año pasado, en cuanto al cortometraje, corto escribí hace como 5 años, o sea, el guión lo empecé a escribir a partir de una historia real de 3 pescadores que se pierden en el mar, que se murieron y nunca más aparecieron, y ahí empecé a armar una ficción con una persona, cómo convivía una persona con su pareja la muerte de sus hijos, cómo llevaba esa pérdida. Y yo conozco mucha gente que ha perdido a su hijo en el mar y queda con un dolor muy grande. Entonces ahí armé una historia para representar también al patrimonio humano, que es el pescador, el Lebu, que es el personaje que tiene mayor importancia. Es que es como en el imaginario quería retratar ese personaje, que era el pescador. Y nada, surgió la idea, si en el Lebu tiene una sección que se llama Filma Bio Bio, que uno puede ir a filmar durante 7 días, y hacer el rodaje, editarlo, montarlo y presentarlo en 7 días. Era una locura, pero ellos tenían el alojamiento, comida para 2 personas más, aparte del que dirige, y nada, me lancé a filmar, ¿no? Fue mi primer corto profesional como estudiante de cine. Y hubo una coincidencia que fue muy grande, que se la voy a contar a ustedes, que nunca la cuento porque es una cosa muy loca. Cuando conseguimos la locación, fue muy raro porque una amiga, conociendo a otra persona, que era una ex amiga mía del liceo cuando yo era niño, llegaron a mi casa a contarme que ya tenía la locación, y los personajes se llamaban Luz, que era la señora, y Juan, que estaba en el guión. Y coincidió de que la familia que vivía ahí en esa casa y la cama donde filmamos el velatorio de Luz, la señora se llamaba Luz igual, la que vivía ahí, y había muerto hace 3 años, y el viejito murió de pena, y se llamaba Juan, y se llamaban igual que los personajes. Y cuando la chica que nos prestó la locación fue leyendo el guión en el camino desde su casa a mi casa, a decirme que ya teníamos la locación lista, se puso a llorar porque su abuelo había muerto hace una semana. Y se llamaba Juan, y la historia coincidía mucho con el guión. Y fue ese misterio del cine también, que a lo mejor a algunos le ha pasado en los rodajes, pasan situaciones que uno no las puede explicar, y eso fue una de las cosas. Y nosotros nunca fuimos con la expectativa de ganar la competencia, nunca fue la idea, la idea fue hacer el corto nada más. Y cuando estábamos en la premiación, bueno, nos premiaron con la categoría Filma Bio Bio, y aparte nos dan el premio Kinema, que nos dio la posibilidad de llegar al mercado de cortometraje de Clermont-Ferrand y llegar hasta acá a hablar con ustedes, tener el honor de compartir con otros directores. Y eso para mí me cambió la vida. Ese día a mí me cambió todo. O sea, a mi relación con mis padres, por ejemplo, de que no creían mucho lo que estaba haciendo, de yo creer en mí mismo también como director o como artista, o creerme también de que podría lograr hacer eso. Fue una situación muy, muy linda, y nada, como decía, para mí, mi idea de lo que yo quiero hacer, y lo pueden ver ahí en el cortometraje, si tienen idea de verlo, es contar una historia, retratar el patrimonio que está tan perdido allá. De Chile no se sabe nada, hay muy poco de lo que se sabe. En Latinoamérica lo que se sabe es que supuestamente está desarrollado, y no es así. Hay muchas cosas que faltan hacer, hay mucha injusticia, hay muchas voces calladas por la economía salvaje que hay, por este capitalismo horrible en Chile. Yo no soy muy de hablar bueno, de ponerme a hablar como que si fuera un justiciero, yo no lo voy a hacer, pero en Chile sí faltan muchas cosas que hacer, y una de las miradas que tiene el cine es esto de poder ver historias y de armar un imaginario colectivo de que no existe, y eso genera cambios sociales, políticos, artísticos, más gente se atreva a contar historias, y esa es la importancia que tiene para mí
llegar con un corto imagínate, a Brasil, que nunca en mi vida me lo hubiera esperado, nunca en mi vida hubiera pensado estar conversando acá con otro director latinoamericano o algo así. Y eso es lo lindo que tiene el arte, es lo lindo que tiene el cine de conectar con otra gente, de conectar historias. Nada, eso es un gusto, lo he escuchado atentamente, pasa que justo está la clausura y salimos ganadores con un corto que hice con el celular sobre la historia de mi abuelita y ahora justo salió la premiación, justo cuando se me tocaba hablar, por eso estoy así por allá y por acá y estoy un poco nervioso, pero nada, súper contento de compartir con usted, así que eso, no me acuerdo cómo era el nombre del director. Gracias por decir y congratulaciones, ¿no? También. Gracias. Bueno, es muy importante eso de cortos cuando hacemos como un panorama de Latinoamérica, es una oportunidad también de conocernos a nosotros del mismo continente y al mismo tiempo intentar conocer más, que no nos conocemos mucho bien. Por ejemplo, Brasil es un país muy grande que habla una lengua completamente distinta de que hablan el resto de los otros países de Latinoamérica. Ahí está esta barrera, este obstáculo que hay. Pero el cine puede hacer eso, de conocer otras culturas y principalmente cortos que son más fáciles de conocer, de viajar. Yo empecé, por ejemplo, la primera vez, la primera edición del festival, de la parte internacional del Festival Corto Cinema, fue invitando a hacer un programa de cortos de Chile. Empezamos con Corto de Chile, que es una generación que había empezado a hacer cine al medio de los años 90, que creció mucho en Chile también, la producción. Era muy difícil. Y eso también vimos en todos los países de América, principalmente en México, en Colombia. Entonces, para hacer una pregunta, yo no sé porque se tiene pregunta, que quien estáis ayudándome a hacer es Francisco, que trabaja en el festival. Pero para conocer un poco cómo se hace la producción de un país, sé que hay, por ejemplo, México tiene más gente de México que de los otros países, como también de Paraguay. Entonces voy a dejar a Fred, que está muy atento allá en el Cine Rebu. Voy a invitar un poco a los mexicanos a hablar un poco como el momento ahora de hacer cortos, cómo está para hacer cortos, no en la época de la pandemia, pero cómo es la producción para ustedes ahora se presenta. Voy a hablar primero. En mi caso en particular, y hablando también concretamente de lo que nos queda, su producción fue de alguna manera apoyada por la escuela de cine, porque dentro de la escuela fue donde se desarrolló el proyecto. Sin embargo, todo este apoyo fue meramente, digámoslo, de equipo, o sea, nos apoyaron con cámaras, nos apoyaron con un tripié, nos apoyaron con equipo de sonido, pero realmente en el tema de un financiamiento, digámoslo, de un 100% para viajar e ir de Ciudad de México a Michoacán y concretamente a mi lugar de nacimiento, que es Nueva Italia, realmente es una cuestión como de buscar alternativas, incluso de tu propio bolsillo, hablando de mi experiencia personal, porque es complicado, o sea, es realmente difícil como encontrar los estímulos que hay en México, y a veces son procesos bastante largos, son procesos incluso
burocráticos, cansados, que desde luego valen la pena. O sea, una vez que puedes ingresar en ellos y tener el apoyo, siempre y cuando le funcionen a la película, son bienvenidos, ¿no? Pero creo que desde mi experiencia es como más un cine que va a la guerrilla, es un cine que se hace con lo que hay y realmente no espera a que se le apoye económicamente. Es más como un cine que si se tiene que hacer, simplemente se hace con los medios y las alternativas que haya disponibles. Y ya. Hola. Es que se cortó un poco el sonido, ¿no? Bueno, no, sí. Pero es bueno saber también que mismo sin apoyo, porque es verdad que para apoyo en financiamiento del Estado siempre hay una burocracia para hacer, pero es bueno también que tenga una producción de jóvenes, de personas que quieren hacer cortos, como también una forma de hacer cine, practicar cine para trabajar también en la industria. ¿Qué tú piensas, Manuel, un poco de hacer cine en México? Sí, estaba pensando ahora mismo, como un poco reflexionando, eh, eh, como, eh, de- como en todo lo que me tengo que yo ver enfrentado para hacer mis propios proyectos. Estoy de acuerdo con mucho que dice Yudiel sobre de pronto dejar de pelear con estas grandes que son convocatorias, pero dejar de pelear como querer que todo salga de ahí y buscar otras formas para poder hacer las cosas, para poder producirlas. Y en ese sentido, yo sí que he visto muchas personas a mi alrededor, y lo digo también porque actualmente tengo la oportunidad de dar clases en una escuela de cine y me doy cuenta de que hay estas generaciones que están con mucho ímpetu de hacer cosas, aunque sean pequeñas, de seguir haciendo. Y para mí algo que fue como muy, muy importante y relevante fue ahora la pandemia, ¿no? Que a todas nos encierran y nos quedamos como vueltos locos. ¿Qué vamos a hacer? Y aún así empecé a ver un montón de películas cortas que salían y que se estaban produciendo. Entonces, pese y contra todo, sigue. Y entonces yo siempre he sido como muy partidario desde esa parte. Afortunadamente también por otro lado tenemos varios apoyos que en México desde diferentes lugares empiezan a suceder y creo que toca hacer como un equilibrio, hacer conexiones, tener estos encuentros, hacer estos debates, platicarlos, saber qué es lo que está sucediendo en otros lugares. Porque al final es eso, no lo que uno está buscando, o en mi caso por lo menos que yo considero ese tipo de cine en el que se tiene, en el que si se cree importante se tiene que hacer, ¿no? Entonces, bueno, partiendo desde ese lugar, a mí también me entusiasma saber que, por ejemplo, el cortometraje tiene una fuerza importante, ¿no? Que cada vez está como abriendo como cachitos y espacios, ¿no? Entonces, eso en eso yo me afirmo, ¿no? Y en eso confío también al final. Sí, es importante hacer, para mí, yo también soy productor, yo soy director de festival, pero también soy productor de cine, empecé como productor de cine. El festival fue creado justo en un momento también muy terrible para nosotros, que llegó el primero presidente electo por, democráticamente para presidente, llegó y se acabó con la cultura de todo. Saben, la historia de Brasil estaban saliendo de una dictadura. Y después no tiene más cine. Pero es importante no solamente hacer cine con fondos, es muy importante hacer con fondos porque
es necesario vivir de que le gusta hacer, pero también corto propone hacer obras que tienen una forma de buscar, presentar alguna cosa, ¿no? Es importante no solamente hacer esto, por eso el corto es un formato para el experimento, para mucho experimento. Un poco como Fronteras de Victoria, que ha hecho un poco en este momento de pandemia, ¿no? Aprovechó hacer un corto, aprovechando el momento para hacer una obra, ¿no, Victoria? Sí, en realidad lo hice antes de la pandemia. Sí. Pero sí, como que bueno, lo hice durante mucho tiempo y con lo que tenía, o sea, sin, digamos, ninguna ayuda económica. También, como decía, partió de una propuesta videoinstalativa. De hecho, yo venía más de este campo, si bien estudié cine, en un primer tiempo realizaba más que todo videoinstalaciones. Y también como tengo esa formación en sonido, como medio iba haciendo un poco yo todo sola, que creo que también eso es muy propio, un poco del videoarte, a diferencia del cine, donde por ahí tendemos más a producir en grupo. Si bien yo lo veo como algo muy enriquecedor y de hecho ahora también estoy volviendo un poco más hacia esa forma de producción, hay algo que permite, o sea, no depender de fondos, de subvenciones, si haces todo vos sola, digamos. Así que fue un poco eso como lo fui trabajando. Pero en realidad eso se hizo durante como varios años y fue como cambiando. Sí, pero que Argentina tiene muchas, creo que tiene una gran producción porque también tiene muchas escuelas de cine, como Freddy, que fue a estudiar en Argentina, y hay una industria muy grande también, muy importante. Sí, sí, ¿no? sí. Los cortos son importantes para la industria también. Sí, hay una gran producción, una gran industria, pero creo que quizás la mayoría de la producción de cortos que llegan a festivales son muy pequeñas producciones, o sea, benefician de algunos fondos, pero digamos que hay también una forma de producir de entreayuda, de colaboración, sobre todo para las personas que terminan recién sus estudios y empiezan, como por lo menos de mi experiencia, tanto de mis proyectos como los en los cuales colaboré, es esta forma de, también con quizás divisiones de roles menos definidos, donde como, nos involucramos, digamos, en distintas áreas, y yo también produzco con amigues, entonces hay algo de que no hay tanta división, y eso a mí es algo que me gusta, que me interesa, ¿no? Como manera de producir. Aparte hay un montón de gente haciendo arte, hay un montón de gente como estudiando, haciendo cosas, y como que se generan muchas más núcleos de personas haciendo producciones y una obra de teatro, por ejemplo. Nosotros el otro día hicimos una obra de teatro filmada, y me invitaron como DF, y fue como de una amiga que había estudiado en la escuela y era amiga de otra amiga, y así, y se van generando cosas. Pero eso es porque, claro, hay un ambiente tan grande de gente haciendo cosas que es tremendo. Por eso es tan grande la industria igual, yo creo. Tiene que ver por ahí. Contame un poco, Paula Vela, sobre, ha dicho que estudia o sigue estudiando en Holanda, o estás en... No, yo estoy en Lima. Está en Lima, sí, estoy en Lima. pero trabaja en video art, trabaja en Sí, cine. ¿Cómo en hace cine? cine, sí. Bueno, en mi caso, y particularmente en el contexto en el que yo estoy, que es Lima, Perú, ¿no? Pero específicamente Lima, ¿no?
creo que la situación se parece mucho a lo que comentaba Yudiel, también lo que comentaba Victoria, ¿no? En el sentido que hay mucha autogestión dentro de la producción de cortometrajes. Y estoy viendo que es seguro que en toda América Latina pasa eso, ¿no? En mi caso particular, yo he estado trabajando últimamente, no con fondos del Estado, porque obviamente es burocrático, pero este trabajo específicamente y los últimos que he hecho han sido gracias a y salir del Perú un poco, ir a otras escuelas, como en el caso de este, que fui a una residencia en Holanda, después estaba también en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en 2019. Ahí he hecho, para un taller con el cineasta Lab Díaz, ahí hice otro trabajo, ¿no? Y es un poco, bueno, autogestionarme, a la vez también tener el apoyo de estas instituciones, ¿no? Y este corto que estoy presentando acá específicamente, no, a la hora de hacerlo, tuvo el apoyo económico de la institución holandesa, que fue algo, sí, bueno, fue un buen apoyo, pero después ya regresando al Perú y presentándolo, el corto ganó unos premios del Estado, ¿no? Un premio del Estado y un premio de una institución privada, ¿no? El premio del Estado era de cine y el premio de la institución privada era un premio de arte contemporáneo. Entonces, pero ha sido como algo extraordinario, porque no necesariamente pasa eso con todos los cortos, ¿no? O con todos los trabajos que se producen en Perú. Pero sí, lo que yo trato de hacer es apoyarme un poco digamos, apoyar el trabajo que vaya de la mano también con instituciones, ¿no? Pero también, obviamente, he producido totalmente sola también, ¿no? O sea, como comentaba Victoria, ¿no? O sea, uno mismo cuando ha empezado a trabajar con la cámara, que ya tengo muchos años, bastantes años trabajando con la cámara ya, mi formación es de artes plásticas. En Perú no hay escuelas de cine, no hay formación en cine, ¿no? Y yo he pasado del mundo de las artes plásticas, estudié grabado específicamente, quería ser pintora, pero al final en la escuela de arte, de Bellas Artes, me gustó más el mundo del grabado, y de ahí me he trasladado a la imagen en movimiento, digamos, ¿no? Yo me perdí un poco en lo que estaba diciendo, pero creo que contándoles un poco lo que les he dicho, cuento un poco el contexto que es un camino más personal, ¿no? Pero creo que sí tiene muchos paralelos con lo que pasa actualmente también en Lima y en Perú específicamente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo no sabía que no tenía escuelas de cine en Perú. No, han aparecido unas, pero son muy pequeñas, son privadas, pero son muy nuevas, creo que tienen poquitísimo tiempo, pero en realidad no hay universidades con facultades de cine o una escuela nacional de cine, no existe. Hay un proyecto dentro, el Ministerio de Cultura es relativamente nuevo, es del año 2010 me parece, no tiene más de 10 años, ¿no? Y ahí está el área del cine, ¿no? Del audiovisual, ¿no? Y hay muchos fondos ahora para producir mucho, ¿no? Pero si uno quiere tener una formación más rigurosa, ¿no? Como lo que pasa en Argentina quizás, o en otros países de América Latina, hay que salir del Perú, ¿no? Eso. Bueno, yo nunca tampoco digamos, no ha sido mi interés ir a una escuela de cine. O sea, a mí me ha gustado, yo vengo del mundo de las bellas artes y de ahí me he aproximado, ¿no? He terminado experimentando con la imagen en movimiento. En mis trabajos, como comentaba, transitan, ¿no? Entre el cubo blanco y la caja negra, como se dice, ¿no? La sala de cine. Pero no es que tenga una formación, ¿no? Como varios compañeros acá que sí están, que vienen de la escuela de cine, ¿no? Y están muy metidos en ese interés fuerte. A mí también me encanta, ¿no? Pero mi camino ha sido como un poco más a la deriva, digamos, ¿no? He ido viendo, medio, digamos, mis intereses por trabajar con distintos medios me han llevado, ¿no?
hacia el cine. Interesante. Aprovechando, ¿cómo, entonces pasando ahora a hablar un poco como el Paraguay? Tenemos a Sandra y a Leticia, que son de Paraguay. ¿Cómo es un poco el cine de Paraguay? Yo, como diste, no conozco mucho del cine de Paraguay, conozco mucho al director del Festival de Cine de Paraguay. Pero como Leticia ha dicho que trabaja estudia cine, Sandra que es diseñadora, pero ¿cómo un poco es la situación ahora para la producción de cine, de cortos y de otros en Paraguay? Tomo la palabra antes que Leti. Bueno, la carrera de diseño es relativamente tiene como 30 años acá en Paraguay, de cine muchísimo menos, creo que tendrá 10 años, muy pocos egresados de la carrera audiovisual. Tanto es así que los docentes que tienen en el área de cinematografía, muchos son diseñadores o artistas para el área de color, para el área de composición. Entonces, creo que hace unos 5 años recién estamos teniendo docentes dentro de áreas de producción audiovisual. Eso por un lado, en el lado de la formación. Si bien sabemos, Hugo Gamarra es uno de los mayores luchadores y exponentes del cine paraguayo. Tenemos muy pocos años o muy pocos paraguayos egresados aquí en Paraguay de esas carreras. Hay grupos que trabajan de diferentes maneras. Por un lado está la gente que sí trabaja con un estilo de recibir fondos y hacer sus producciones. Estamos hablando de teatro, estamos hablando de cine. Y en mi experiencia, cuando en el 2017 yo empiezo a armar el equipo, contacto con una productora y ella tenía esa filosofía de ir paso a paso por los estadios de la burocracia, a lo que yo soy mucho más inquieta. Entonces yo ya preparaba mi presentación, mi carta, y yo le presentaba a la que iba a ser mi productora, y me dice: Sandra, vamos a parar acá. Antes que nada, vos estás asumiendo mi rol y así no nos vamos a llevar. Entendí en ese momento que había una forma de trabajar, una fórmula mágica que ya estaba implementada, que no iba con mis pensamientos o con mi inquietud, a lo que yo armé mi propio equipo. Incluso hoy día yo les puedo decir, sé cómo quiero trabajar, sé a quién llamarle, y tuve experiencia en producciones de ámbitos culturales y soy, no sé, tengo una facilidad para hacer plan de negocios, es una fascinación aparte que tengo. Entonces se unió esos modelos o ese plan de negocios para presentar a las empresas privadas, y después si salía lo de fondos culturales nacionales, bienvenido, pero yo realmente deseaba de corazón armar este plan de negocio y que haya una inversión privada, que sí lo logré, estoy muy contenta. Es más, las mismas, por anécdota, mandarinas hay en mayo en Paraguay, ¿ya? Yo filmé hice el rodaje en septiembre, no hay mandarinas. Me voy a una productora nacional y le digo: yo necesito mandarinas. Y todas las mandarinas que ustedes ven en el árbol, se puso 1 a 1 en el árbol. Esas mandarinas que están en el árbol se puso 1 a 1 de una inversión privada de empresas nacionales de acá de Paraguay. Los lugares, como dijo uno de los compañeros, también tengo no actores, tengo actores de larga trayectoria, como tengo la niña que trabaja en el cortometraje, que en ese momento tenía 7, 8 años, no es actriz, es totalmente natural y ella de verdad llenó mi corazón. Repito nuevamente, hay grupos de realizadores audiovisuales que tienen ya su fórmula mágica o su proceso de trabajo, pero estoy viendo
que hay nueva gente, una nueva generación que realmente trabaja de una manera diferente, mucho más rápida, sin esperar determinados procesos, teniendo un plan de acción a desarrollar, un poquito más metódico, porque una de las cosas principales que pasa, no sé si en Latinoamérica, en Paraguay pasa que vos haces un plan de negocios y el plan de negocios no estás cumpliendo con los tiempos. Se atrasa por A, B, C, D motivo. Y esa es una de las cosas que yo no quería que pase, porque yo tenía poco tiempo y ya lo tenía así como todo muy marcado. Entonces, 2017 se hizo el guión, se registró, se armó el equipo, no sé, por obra y gracias recibimos un fondo. No era mucho, pero era lo suficiente para cubrir los costos fijos. En julio se hizo la reunión, se comprometieron, septiembre se rodó y en noviembre presentamos y teníamos el deseo de hacerlo en 2020, que ya saben, por la pandemia no avanzó a más. Pero creo que los procesos siguen mutando. En Paraguay siguen mutando cualquier proceso, plan de negocio, búsqueda de fondos culturales. Acá todavía no tenemos el Instituto del Cine, todavía eso se rige por la Secretaría de Cultura, que todavía abarca otras artes. Y creo que con el tema de la pandemia todavía se va a ir postergando un lugar exclusivo para la parte de cine. Básicamente, esa es mi experiencia. No sé si Leti tiene otra. Leticia ha hecho o hace escuela de cine. Sí, complementando un poco lo que dice Sandra, mi experiencia desde el instituto, yo estudio en el IPAC, que es un instituto muy antiguo donde se estudian otras carreras también aparte de cinematografía, y fue el primer instituto donde se abrió esta carrera. Ahora existen también otras universidades que tienen la carrera específica de cinematografía, pero generalmente hay una carrera de audiovisual que toca más o menos el área de cine, pero no estrictamente, digamos. Yo lo que veo como industria, que Paraguay está muy por debajo de otros países de Latinoamérica como Argentina, por ejemplo, pero está creciendo. O sea, ahora, como dijo Sandra, hay más oportunidades, hay más jóvenes que se interesan por estudiar la carrera y hacer y mostrar lo que hacen también. Entonces, hay también una red de festivales más pequeñitos que ahora se abrieron hace 5 años máximo, a diferencia del Cinefest, que tiene una trayectoria de 30 años, también creo que cumple este año, pero también la sección de cortometrajes paraguayos fue un tiempo a esta parte. O sea, como que los nuevos estudiantes o la gente que se interesa también por el cine viene esforzándose más y cada vez tenemos más calidad en los trabajos, ya sea técnicamente o de guión. Entonces yo creo que está en auge de crecimiento y hay muchas oportunidades. Los fondos son un poco difíciles todavía para poder acceder a ellos, pero creo que con el tiempo y con los trabajos que ya salieron al exterior, digamos, de Paraguay, se ve también la calidad que tenemos y que tenemos muchísimas historias por contar de diferentes temáticas. Entonces es una manera de hacer escuchar nuestra voz y que toda Latinoamérica y el mundo pueda conocer de Paraguay, que generalmente es uno de los países menos conocidos, que nos suelen confundir con Uruguay, pero no, somos muy distintos. Entonces el cine para mí es una herramienta muy, muy genial y muy importante, así como dijo Yudiel, o no recuerdo quién, que es la historia. Si un pueblo o un país no tiene cine, no tiene historia, o sea, no hay registros. Y la visión de cada uno de los cineastas es también muy importante porque puede mostrar desde su punto de vista cómo entiende o cómo quiere que la historia se cuente. Sí, sí, es muy importante conocer la historia de cada país. Saber, ahora que yo sé que tiene una producción que empieza, pero que empieza a crecer también en Paraguay, es bueno para conocer. Por ejemplo, Paraguay es un país chico, pequeño, cerca de Brasil, pero no conocemos mucho la cultura de Paraguay. La cultura se presenta mucho por el cine.
como también, por ejemplo, yo no conozco la cultura de Guatemala, sé que hay una presencia de pueblos indígenas, yo no conocía. Fue como mucho gusto de tener un corto de Guatemala. Entonces, a Miguel, ¿cómo está el momento un poquito? Es muy difícil, es verdad que es muy difícil en toda Latinoamérica. Ahora, afuera de la pandemia, que espero que salgamos de este momento, pero siempre fue muy difícil. ¿Y cómo es un poco, siendo este problema de la pandemia, la situación un poco en Guatemala? Pues bueno, el cine en general en Guatemala ha sido muy poco, eh, por ser un país muy pequeño también, o sea, tenemos muy poco desarrollo, creo yo, en comparación de otros países. Y generalmente pues en la ciudad, o sea, como que en la capital, aquí en Ciudad de Guatemala, es donde mayormente se puede hablar de cine. En el exterior, o sea, en pueblos más alejados, es muy difícil hablar de cine. Pero hay una escuela de cine, hay un instituto. Afortunadamente, en el 2015 se inició la primera escuela de cine, donde tú puedes estudiar formalmente cine y tengo la fortuna de trabajar en esta escuela. Entonces, anteriormente habían como algunos diplomados, cursos, talleres de producción, de cinematografía, pero nada formal. Y actualmente, pues, tengo la fortuna de trabajar en la primera escuela de cine de Guatemala. Entonces, y pues las producciones generalmente, como lo comentaban los compañeros anteriores, es mucho autogestión e iniciativa privada, ¿verdad? Porque no hay, eso es como eh, la forma en la que se puede avanzar más rápido y se puede realizar los proyectos, porque, o sea, de iniciativas gubernamentales no existen, no hay, o sea, está muy difícil que haya próximamente. Entonces, casi todos son iniciativas privadas, mucho canje, mucho apoyo también entre compañeros. Los estudiantes con los que nosotros trabajamos en la escuela de cine, pues ellos se autogestionan, y de hecho mi proyecto fue realizado con algunos de los estudiantes que afortunadamente conocí y dijeron, nosotros queremos apoyarte, y me apoyaron en el proyecto. Fue un crew muy pequeño, pero es así, así se hace el cine aquí en Guatemala, y está teniendo ahora un poco de crecimiento debido a que tenemos un director que ha sido muy reconocido, tal vez lo han escuchado, se llama Jairo Bustamante, y ha tenido pues 3 películas que han llegado lejos, una es Kishkanul, otra que se llama Temblores, y la última película que fue La Llorona, que fue nominada, bueno, casi llegamos a los Óscares. Y pues es nuestro máximo representante del cine en Guatemala. Y es lo más lejos que hemos llegado en la historia del cine en Guatemala. Bueno, ahora pasando un poco a hablar un poco de Colombia. Colombia tenemos este año muchos cortos de Colombia. Yo fui invitado hace 3, 4 años a Bogotá Shorts. Conocí, fue la primera y única vez que me fui a Colombia. Pero he visto no sé si la palabra correcta, escena, un momento que hay una producción que los jóvenes empiezan a hacer mucho. Es verdad que fui invitado para el Bogotá Shorts, en el momento que el corto está en la pantalla, en la prensa, en todo. Pero he visto que hay muchas escuelas, escuelas también de cine. Yo sé que comprendí un poco que la estructura de educación se pasa por universidad y cursos privados, pero hay una producción creciente, hay un movimiento, una movida alrededor de cortos.
Hay la pantalla Colombia, que es una institución, entonces vemos mucho. Y por ejemplo, en la edición, la número 30, en noviembre de 2020, lo gran premio del Festival de Corta Cinema, que tiene ahora porque nosotros, el Festival de Corta Cinema, es un cualificador para los Oscars. Y tuvimos el gran premio, un corto de Colombia. No, he visto porque siempre hay una producción muy buena de Colombia. ¿Cómo habla un poco, tú puedes hablar un poco sobre el cine en Colombia en este momento, principalmente para los cortos, para los directores de cortos? Sí, bueno, obviamente para nadie es un secreto que de unos años para acá ha habido como una movida bastante, y una escena, como tú dices, ¿no? Bastante movida en Colombia. Eh, digamos que, a ver, en mi caso particular, yo soy de Barranquilla y vivo en Barranquilla. En Barranquilla, por ejemplo, no hay escuela de cine. Eh, pero en la ciudad al lado, Santa Marta, sí tienen un programa en la universidad, tienen como eso es lo que creo, o sea, lo que sé, pero no estoy como muy cercano, ¿no? Digamos que eso también es algo como irónico, porque hay mucho movimiento, pero gran parte de algunas ciudades, sobre todo de la costa, están todavía flojas con el tema. Entonces, algo que también yo critico mucho y no voy a perder la oportunidad de decir, y falta muchísimo, ¿no? En esa parte. Pero creo que sí tenemos una pantalla bastante importante. Afortunadamente, si bien no hay escuela de cine, hay algunos pequeños incentivos que van relacionados al programa general, como los del Fondo de Desarrollo Cinematográfico, en el que a través de las alcaldías hacen como una especie de convocatoria rápida, en el cual, por ejemplo, el año pasado fue mi primera postulación a algo que tuviera que ver con el cine de esto, ¿no? Y bueno, afortunadamente me ganó un pequeño fondo que es local, que dio la alcaldía de Barranquilla, pero que está ligada al gran magma del Fondo de Desarrollo Cinematográfico y todo lo demás. Entonces sí hay como distintas ventanas, hay muestras, hay redes. La verdad es que sí, no me puedo quejar de las ayudas que dan, creo que es algo merecido de un esfuerzo desde el Ministerio de Cultura que hay que resaltar, pero sin embargo se ha ido ajustando con el tiempo. Si bien antes era muy burocrático y era como, o sea, era casi que imposible ver bien por dónde te metías, y solamente digamos que las grandes productoras locales eran las que llegaban a tener como a liderar el curso de las producciones. Ahora es mucho más fácil, mucho más abierto, por lo tanto mucho más competido. Entonces eso también exige a que el mismo realizador colombiano, que tiene muchísima competencia, no solamente aquí, sino en todos lados, trate siempre de tener como unos productos de calidad y pues dignos de mostrar en espacios, bueno, como este y como Bolshoi, como bien dices, y otros festivales nacionales que son de bastante importancia. Entonces, de alguna forma se ha ido como puliendo con los años. O sea, el Fondo de Desarrollo y la Ley de Cine está desde el 2003, si no estoy mal. Entonces, digamos que yo cuando ingreso al mundo del cine ya tenía una historia, un pequeño camino ya recorrido por otros. Entonces, como que bueno, entré a ver qué pasa, ¿no? Y ahora estoy casi que recién llegado de Cuba, entonces estoy viendo cómo entrar, cómo entender muy bien cuáles son las dinámicas, cómo es la programación de todas estas cuestiones que son de convocatorias, ¿no? De festivales, que pues es algo que también siempre me ha interesado, ¿no? Entonces, sí, la autogestión siempre va a estar, sobre todo acá en una ciudad como Barranquilla, que al no tener de pronto una escuela como tal, pues si bien hay colectivos y gente que tiene cámaras buenas o las ganas de simplemente hacer algo y entre todos se ayudan y sacan adelante pues distintos productos, ¿no? Entonces sí ha sido como una mezcolanza, pero digamos que compagino con casi todos, porque como estudiante uno sabe que tiene que jugársela con lo que tenga en el bolsillo. Alguien dijo de algo de cine con lo que hay, y es así, o sea, es como que, de hecho, hay creo que una muestra que se llama así, cine con lo que hay. Entonces la gente va y graba con el celular y pone una balita y sale, ¿sabes? Entonces es como que
es una mezcla realmente. Pero bueno, eso puedo contar un poco así a grandes rasgos de la escena en Colombia hoy día. Gracias por presentar un poco cómo es la movida, la escena de Colombia. Sí. Bueno, yo sé, lamentablemente la Karen de Uruguay tuve que salir, y Victoria también. Yo he visto ahora que pasamos, estamos a casi 2 horas hablando con esta charla. Sé que mucha gente tiene que salir, pero lo más importante fue un poco que esto es importante. El festival para nosotros es también un momento de encuentro, de cambios, de obras, de pensamientos. Hacer esto debate, esta charla, en portugués decimos debate, pero no tenemos tiempo para abrir si hay otras personas a preguntar, porque son casi 2 horas de que estamos aquí. Pero si quieres hablar una última cosita, yo dejo o a preguntar a alguno o a otro. ¿Qué piensan? ¿Alguien tiene alguna cosa para decir? Entonces, quiero agradecer, ¿no? Muchas gracias a todos para participar. Como dice a Karen y a Victoria tuvieron que salir. El programa Panorama Latino sigue hasta lo último empieza martes. Miércoles tenemos nuestra, como decía, emisión, nuestra presentación online con lo público de mejor cortos por Panorama Latino y también de Río y otros de los talleres que tenemos. Muchas gracias a ustedes por participar y gracias también, no puedo olvidar, a los festivales que presentaron sus cortos y que tuvieron la posibilidad de presentar a nosotros acá en Festival de Corta Cinema. ¿Está bien? Muchas gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Bien a todas. Chao, chao, un gusto. Chao, chao.